Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos una historia de vida que contar. Y cada historia de los que estamos aquí presentes es una historia diferente, es una historia de triunfos, sin lugar a duda, en diferentes áreas de nuestra vida. Pero también es una historia de fracasos, también tenemos una historia, un trasfondo de situaciones que no nos salieron como nosotros esperábamos que nos salieran, o cargamos los errores que en algún momento de nuestra vida cometimos. Pero cada uno de nosotros, sin duda alguna, tenemos una historia que contar. El problema es que ahora con las redes sociales, hermanos, y con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, la comunicación se ha vuelto muy, muy impersonal. Ayer estaba reunido con los jóvenes de la iglesia, con los jóvenes adultos, y en la plática que estaba teniendo con ellos les decía la importancia de tener un amigo, la importancia de reunirnos y tener amigos. Ahora es muy común en una plática de mesa o en una plática como las que teníamos antes, donde todos estábamos alrededor de una mesa platicando, o en la sala platicando historias. Es muy común que estemos sentados, pero cada uno de nosotros tiene su dispositivo, su celular, su iPad, su tablet, y está a lo mejor allí presente físicamente, pero chateando y platicando con otra persona. Aunque vivimos en una era tecnológica como en nunca antes en la historia, también la comunicación se ha vuelto muy impersonal. Las comunicaciones se han vuelto muy superficiales. Podemos nosotros conocer historias en las redes sociales de una persona que se toma fotografías cuando va de viaje y decimos, mira, esta persona siempre se ve bien feliz, pero cuando platicamos con esa persona encontramos que tiene problemas. Todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos problemas. Levante su mano aquella persona que no tiene problemas. Todos en esta vida tenemos problemas. El punto es que a lo mejor no nos acercamos a otras personas porque a lo mejor no tenemos confianza, o porque no tenemos una persona a quien podamos contarle nuestras situaciones. Pero sin duda alguna usted y yo tenemos una historia que contar. Todos nosotros. En estas historias hay alegrías, hay triunfos, hay regalos maravillosos, pero también hay dolor, también hay tristezas, hay caídas y hay decepciones. Uno de los propósitos que Dios me ha puesto en mi corazón en la iglesia, hermanos, es a formar grupos de amistad entre nosotros mismos, a formar lazos, a formar eslabones de una cadena para que todos podamos tener compañerismo entre nosotros que somos hermanos en Cristo. Las diferentes generaciones de las escuelas de discípulos que han estado aquí en la iglesia lo saben perfectamente, que siempre les he dicho, siempre les remarco mucho, que cuando termine el servicio de adoración en la iglesia, al terminar, por favor, antes de ir a saludar a su compadre y a su comadre de aquí de la iglesia, ¿cuántos tenemos compadres y comadres? Antes de ir a saludar a su compadre y a su comadre, dese un tiempo para ir con aquellos que nos visitan por primera vez. A su compadre y a su comadre les puede hablar por teléfono, seguramente lo tiene. A su compadre y a su comadre, sin avisarle, puede llegar a su casa, porque tiene la confianza para hacerlo. Pero es importante que nosotros formemos como iglesia estos eslabones entre unos hermanos y otros. La Biblia dice que cuando uno cae, el otro le levanta. Mejor son dos que uno. Así que es muy importante que tengamos muy remarcado esto. Volviendo al tema de las historias, hermanos, todos tenemos una historia. En Eclesiastés capítulo 9, versículo número 2, dice la Escritura: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso le ocurre al justo y al impío.
Es decir, hermanos, la gente impía, la gente que no conoce del Señor, se enferma. Y los justos, ¿qué creen? También se enferman, también nos enfermamos. A las personas que no tienen temor de Dios, se quedan sin chamba. Pero a los que amamos a Dios y creemos en el Señor, ¿qué creen? Pues también nos hemos quedado sin chamba. Lo mismo acontece a uno y al otro. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, continuando con la lectura de Eclesiastés. Al bueno, al limpio y al no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca. Al que jura, como al que teme el juramento. Hay una teología que está siendo muy remarcada en estos tiempos, que se llama la teología de la prosperidad. Y es muy famosa y atrae a mucha gente, porque les dice que si tú crees en el Señor, si tú eres cristiano y eres creyente, todo te tiene que salir bien. No tienes por qué enfermarte. No tienes por qué quedarte sin empleo. Pero lo que nos dice en este pasaje, hermanos, y por la experiencia que ustedes y yo también hemos tenido en nuestra vida, es que también a los que somos cristianos nos suceden cosas también igualmente. Hay personas que han fallecido, cristianos muy entregados al Señor, y han fallecido de una enfermedad mortal como el cáncer. Y hay personas que no conocen a Dios, que ni siquiera tienen temor de Dios y son librados de esta enfermedad. Y si nosotros pensáramos que nada más a los justos Dios les ayuda y que nada más sale el sol para los justos, pero para los injustos no, este tipo de acontecimientos traería confusión a nosotros y empezaríamos a pensar, ¿por qué si esta persona que no cree en ti, por qué si esta persona que no es fiel, tú permites que prospere y a mí, que entre comillas soy fiel, a mí que entre comillas te sirvo, ¿por qué me ocurren esta clase de cosas? Este pasaje de Eclesiastés es muy claro. Un mismo suceso le acontece al uno y le acontece también al otro, hermanos. ¿Estamos aquí, iglesia? Sin embargo, muchas de nuestras conductas resultan ser ácidas. Muchas de nuestras conductas con respecto a lo que vivimos y a lo que experimentamos nos provocan daño, y no nada más a nosotros, también le provoca daño a las personas que nos rodean. Y también esas conductas muchas veces, hermanos, se convierten en conductas cíclicas. ¿A qué me refiero con cíclicas? Que lo cíclico es lo que va dando vuelta y vuelve exactamente al mismo punto y vuelve al mismo lugar. Es decir, no importa las personas, no importa el tiempo, las mismas conductas a veces las vamos repitiendo con diferentes personas, si usted quiere, en diferentes lugares, si usted quiere, en diferentes años, si usted quiere, pero muchas veces esas mismas conductas las vamos repitiendo. Hay ocasiones incluso que queremos ponerle distancia a nuestros problemas y preferimos cambiarnos de ciudad con la idea de que no, si yo me voy a vivir lejos de lo que estoy pasando aquí, allá no lo voy a pasar. Y con el tiempo se va dando cuenta que vuelve a tener el mismo problema y la misma circunstancia. Yo he tenido oportunidad de platicar con personas que ya están fastidiadas del matrimonio, hombres que me han dicho, es que con esta mujer no puedo lograr nada, prefiero tener a esta otra, y te la pintan como la octava maravilla del mundo. Y la experiencia como pastor que he tenido es que a lo mejor al principio va a ser miel sobre hojuelas, pero los matrimonios tienen ciclos.
Y el mismo ciclo que vivió con su esposa, en algún momento dado, lo va a vivir con la otra mujer. Lo mismo sucede con las mujeres que dicen que este hombre ya no lo aguanto, y ya no lo soporto, y prefiero a otro hombre, y se van con otro hombre, y se dan cuenta al paso del tiempo que empiezan a experimentar los mismos problemas que tenían antes. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque muchas de nuestras conductas son cíclicas. Y a veces nosotros queremos que cambien todas las circunstancias para cambiar nosotros. Y lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros mismos. Que Dios nos dé una perspectiva nueva para ver las cosas de diferentes maneras. Cuando fui superintendente, platicando con los pastores, me decían muchas veces: no, pastor, es que aquí sí estoy batallando. Pero si estuviera en aquella iglesia sería muy diferente. Pero cuando van a otra iglesia se dan cuenta que es lo mismo. Hay muchos hermanos de las congregaciones, principalmente de las metodistas, que tenemos un sistema de itinerancia y cambian los pastores que dicen: si nos cambiaran al pastor, entonces sí, yo me portaría bien, entonces sí diezmaría, entonces sí asistiría a la iglesia, entonces sí serviría al Señor. Y les ponen un pastor diferente y resulta que sigue siendo exactamente lo mismo. Parece, hermanos, que vivimos lo mismo y solamente le damos vuelta a las mismas experiencias, pero en diferentes lugares y con diferentes personas. El pueblo de Israel experimentó en el desierto lo que yo les estoy comentando. El pueblo de Israel dio vueltas en el desierto durante 40 años, hermanos. Porque aunque su cuerpo físicamente había salido de la tierra de Egipto, su corazón se había quedado estancado en Egipto. Cuando estaban camino rumbo a la tierra prometida, estaban pensando, cuando cada vez que tenían problemas, se ponían a pensar: no, si estuviera en Egipto, allá no tendría este problema que estoy teniendo ahorita. Porque aunque hayan salido de su lugar y de su contexto, no obstante, su corazón seguía amarrado y seguía ligado a Egipto. Y durante esos 40 años, lo que hizo el pueblo de Israel única y exclusivamente fue dar vueltas en el desierto y dar vueltas en el desierto y dar vueltas en el desierto, hasta que esa generación murió, salvo Josué y Caleb, que entraron a la tierra prometida. A veces esas son las historias de nosotros, hermanos. En el camino a la tierra prometida, en el camino a la tierra de la abundancia, de la paz, del gozo, de la paz, de la paciencia, del fruto del Espíritu en nuestras vidas, en el camino hacia allá, algo ocurre en nuestro corazón que no podemos llegar hasta ese punto. Algo está deteniendo nuestra vida de tal forma que no podemos progresar, y pasan los años y seguimos estancados en el mismo proceso. ¿Qué está ocurriendo? En Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18, nos narra la historia de un paralítico en un lugar llamado Betesda. Este hombre llevaba 38 años. ¿Cuántos años llevaba? 38 años esperando que alguien se apiadara de él y lo metiera a un estanque de aguas, que dice la Escritura que bajaba un ángel de tiempo en tiempo, tocaba el agua, y cuando tocaba el agua, la primera persona que se metiera recibía la sanidad. Pero este paralítico llevaba 38 años haciendo fila. Ni en el seguro social, hermanos. $38 años parado para que lo atiendan y para ser sanado. 38.
Evidentemente las personas que estaban haciendo fila también tenían problemas, por eso estaban allí. También querían sanidad, por eso se encontraban allí. Y en vez de encontrar un buen samaritano que lo empujara para que fuera él quien recibiera la sanidad, preferían mejor pasar ellos. Así se encontraba este hombre durante 38 años, sin poder avanzar en su vida, sin poder caminar y viviendo de sueños y de esperanzas. Y así se encuentran muchas personas, tal vez pudiéramos decir, así se encuentran personas que no conocen de Cristo, pero déjenme decirles que muchas personas que ya conocemos de Cristo también se encuentran en esta manera de vivir. Pasan los años y seguimos estancados, y pasa el siguiente año y seguimos estancados, y nada más no progresamos en nuestra fe. Otro ejemplo, un hombre llamado Jacob en el Antiguo Testamento se la pasó huyendo. Escuche bien, se la pasó huyendo aproximadamente durante 15 años. Primero huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar, y luego huyendo de su suegro. 15 años escondido, hermano. Imagínese lo que eso representa. 15 años enfrentando las consecuencias de sus acciones, porque él, para conseguir lo que él quería, lo hacía a través de trampas y a través de engaños. Hermanos, no conocía Jacob otra manera de conseguir las cosas que él quería más que haciendo esto. Eso fue lo que en su momento le funcionó, y esa es la técnica que aplicaba, pero esa técnica le daba consecuencias en su vida. 15 años aproximadamente huyendo, escondiéndose, alejado de su familia. En Lucas capítulo 19, del 1 al 10, encontramos otro ejemplo más. Nada más tengo como 25 ejemplos, hermanos, y ya terminamos. No se crean. Un hombre llamado Zaqueo, un cobrador de impuestos. Nadie lo quería. Yo estoy seguro que ustedes aman a los de Coppel cuando vienen a cobrarle la mensualidad. Pero a este hombre, Zaqueo, nadie lo quería porque cobraba impuestos para el gobierno romano. Y además tenían la reputación de cobrar impuestos de más. Podría tener este hombre muchísimas riquezas. Podría tener este hombre vivir esplendorosamente. Pero nadie quería estar cerca de él. Y esta clase de vida, no se nos dice en la Escritura cuántos años la había vivido, pero al parecer eran muchos. O como Rahab, una mujer que era ramera, que se menciona en Josué capítulo 2, versículo del 1 al 14. Tenía una muy mala reputación Rahab, hermanos. Y yo no sé cuántos años había estado esta mujer practicando este oficio, pero seguramente el pueblo la conocía. Todas estas personas, hermanos, tenían una historia que contar. Y usted y yo también tenemos una historia que contar. Hoy en nuestros días, más que nunca, la gente experimenta soledad,
tristeza, abandono, experimenta resentimientos, experimenta la falta de perdón, algunos tienen sentimientos de inferioridad, otros sentimientos de superioridad. Y cada uno de nosotros estamos batallando con áreas de nuestra vida que queremos que Dios redima esas áreas de nuestra vida. ¿Qué ocurrió con estas personas que les acabo de mencionar hace un momento? ¿Qué ocurrió con este paralítico que llevaba 38 años? ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel que llevaba 40 años dando vueltas en el desierto? ¿Qué ocurrió con Jacob después de que pasó huyendo durante 15 años? ¿Qué ocurrió con Zaqueo? ¿Y qué ocurrió con Rahab? Ocurrió algo maravilloso en sus vidas, hermanos. ¿Saben qué fue lo que ocurrió? Tuvieron un día fe y creyeron en el Señor. Un día, el pueblo de Israel cambió de generación. Estaban al borde de entrar a la tierra que Dios les había prometido a sus padres hace 40 años. Pero la mentalidad de estos nuevos israelitas era muy diferente a la mentalidad de sus padres. La mentalidad de sus padres era una mentalidad quejosa, pero la mentalidad de estos nuevos israelitas era: Señor, yo sé que tú vas a respaldar nuestras vidas. Y entraron a la tierra prometida y comenzaron a conquistar las ciudades que parecían antes imposibles de conquistar. ¿Qué fue lo que ocurrió en ellos, hermanos? ¿Eran más fuertes que sus padres? No. ¿Tenían mayor habilidades de guerra que sus padres? Por supuesto que no, hermanos. ¿Estaban llenos de escudos y de arcos y de material de guerra de última tecnología? Por supuesto que no. ¿Qué fue entonces lo que cambió en ellos? Lo que cambió en ellos fue la manera de ver las cosas, y eso lo provoca solo un encuentro personal con el Señor, hermanos amados. No esperes que las circunstancias cambien alrededor de ti. Lo primero que tienes que pensar y que planear en tu vida es que Dios cambie nuestra manera de ver las cosas. Dice la Biblia en Romanos: transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces comprenderemos que la voluntad de Dios para tu vida es agradable y es perfecta. Pero no sin antes cambiar nuestra perspectiva. Esas personas tuvieron fe, tuvieron una experiencia personal con Dios. Israel, el pueblo quejoso, se convirtió en Israel el conquistador. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que provoca creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Israel el quejoso se convirtió en Israel el conquistador. ¿Cómo pudo suceder esto, hermanos? ¿Cómo puede pasar esto en nuestras vidas? Para que Dios haga una transformación en ustedes y en mí, lo primero que tenemos que pasar es que tenemos que reconocer que tenemos un problema. Hay veces me quieren traer a sus hijos, algunos padres de familia que me quieren traer a sus hijos a la fuerza para que: pastor, a ver si le da un consejito, pastor, a ver si le dice cómo debe de comportarse. Y yo siempre les digo a sus padres de familia: si el muchacho no quiere venir conmigo, no me lo traiga a la fuerza, porque inmediatamente va a bloquearse y cualquier cosa que yo le diga la va a negar. ¿Cuándo es cuando vamos con los médicos, hermanos? Cuando reconocemos que tenemos un problema y que no nos estamos sintiendo bien. La mayoría de nosotros no va con los médicos
cuando todo está bien y se sienten perfectamente. Vamos con los médicos cuando sabemos que algo en nuestro cuerpo no está funcionando correctamente. Lo primero que tiene que suceder y en ti y en mí es reconocer, hermanos, que tenemos un problema. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos y fuera de la gloria del Señor. Todos hemos fallado, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias en nuestra vida que tenemos que tratar con ellas. Todos. Si alguien de los que estamos aquí decimos: no, yo no tengo ningún problema, todo está bien en mi vida, hermano, necesitas tener un tiempo con Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, le pedía al Señor: Señor, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Es decir, aquello que yo no puedo ver, muéstramelo, Señor. En ninguna relación puede volver a tener una relación de un vínculo, una relación hermosa y una relación bella, si primero uno de los dos o los dos no reconocen que tienen un problema. En los matrimonios no hay, hermanos, no existe en este planeta, ni en la historia pasada, ni en la futura existirá un matrimonio en donde uno sea perfecto y el otro esté lleno de problemas. Los dos tenemos cosas que arreglar. ¿Estamos aquí? En la relación entre los papás y los hijos, no podemos decir: es que mi papá son lo peor del mundo y yo tan buen hijo que soy. Los dos, ambos, tienen problemas que tienen que solucionar. En las relaciones como hermanos en Cristo, todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, tenemos problemas y tenemos errores que tenemos que arreglar. ¿Estamos aquí? Pero lo primero que tiene que suceder es reconocer. Cuando el pueblo de Dios reconoció, después de una dura prueba de 40 años, donde sus padres tuvieron que morir en el desierto, y reconoció que tenían que confiar en Dios, en ese momento Dios lo transformó. En ese momento se convirtieron en Israel el conquistador. El hombre de Betesda, el paralítico de Betesda, que llevaba formado en la fila 38 años, fue testigo de la sanidad poderosa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se acercó hacia él. Amén, iglesia. Y ese hombre que durante 38 años no había podido avanzar en su vida, se convirtió en un hombre que no nada más caminaba, sino un hombre que testificaba de Jesucristo. Jacob, el tramposo que durante 15 años se la pasó huyendo y huyendo y huyendo, Dios lo transformó en un hombre que su nombre se traduce en Israel, que significa el que lucha con Dios o soldado de Dios. Lo transformó en un soldado del Señor. Pero una noche Jacob, antes de cruzar un río, cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú, se quedó allí, pasó a toda su familia: váyanse para allá, ustedes crucen, yo me quedo aquí. Esta noche Dios tiene que hacer algo conmigo. Y esa noche tuvo un encuentro con el Señor Jacob, y ese encuentro le cambió la vida. Toda su vida Jacob se la había pasado corriendo, huyendo de su familia, huyendo de su hermano, huyendo de su suegro. Y esa noche dice la Escritura que el ángel tocó su muslo y le descoyuntó, su muslo. Quedó cojo esa noche. ¿Saben qué? Jacob ya no podía correr más. Pero ¿saben qué? Ya no necesitaba correr, porque Dios había transformado su vida. Zaqueo
un hombre con muy mala reputación, que probablemente había robado muchos y estafado a otros. Resulta que se convirtió de pronto en un hombre dadivoso. Si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver el triple. Y la mitad de mis bienes la voy a dar para los pobres. ¿Qué pasó con Zaqueo, hermanos? No que era un hombre avaro, codo, que no le gustaba cooperar, que al contrario, siempre para mí, para mí, para mí, 2 para mí y 1 para ti, 3 para mí y 1 para ti, 4 para mí y 1 para ti. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Él reconoció un día que estaba mal. Jesús le dijo, voy a cenar en tu casa. Y ese día, hermanos, que Jesús estuvo con él, su vida fue transformada y se convirtió en un hombre completa y diametralmente distinto a lo que era antes. Rahab, ¿qué le podemos decir de Rahab, hermanos? Ramera, se dedicaba a la prostitución, vendía su cuerpo, famosa entre el pueblo que estaba allí por el oficio que tenía. ¿Qué pasó con ella? Resulta que un día tuvo fe en el Señor y escondió a los espías que venían a reconocer la tierra y les dijo por fe, cuando vengan y la conquisten. Oiga, no era fácil decir eso, porque esa ciudad donde vivía tenía unos muros enormes. Las probabilidades no eran muchas. Sin embargo, esta mujer creía que el Dios de los israelitas les iba a apoyar para conquistar esa ciudad y creyó en el Señor. ¿Y saben qué pasó con esta mujer? Se convirtió en parte del linaje del Mesías. Ella fue la abuela de Boaz, el que se casó con Ruth más adelante en la Biblia. Hay muchas más historias bíblicas, hermanos, en donde personas con diversas clases de problemas fueron transformados por el transformador de historias. Y hay muchas más historias de los que estamos aquí presentes, que en algún momento de nuestra vida Dios cambió nuestra historia de vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero aún Dios no ha acabado su obra con nosotros. Dios quiere seguir trabajando en ti y en mí. Pero ¿qué tiene que suceder, hermano? ¿Qué tiene que suceder? Lo primero, tiene que haber un reconocimiento. Tengo un problema. Tengo un problema. Y lo segundo, cuando reconoces que tienes un problema, es: voy a ir con el médico de médicos a tratar este problema del alma que hay en mí. Yo te puedo asegurar, hermano y hermana, que no importa qué clase de problema sea ese el que estás experimentando. Yo te puedo asegurar, hermano y hermana, amigo que nos acompaña, que no importa qué tan grande sea la reputación o lo grande que puedas considerar la situación en la que estás viviendo, pero yo te puedo asegurar que sin importar todo eso, el Señor de señores y el transformador de vidas, que es experto en transformarlas y que está aquí con nosotros en esta mañana y en esta tarde, va a hacer todo con su poder y su gracia infinita para cambiar esas historias. Yo tengo que venir con el Señor hoy y tengo que pedir al Señor: Señor, tengo este problema, yo necesito que tú obres en este problema. A lo mejor podrá venir una persona y que diga: Señor, tengo un problema, mi problema es que todos están mal y nada más yo estoy bien. Ese es. Que Dios siga obrando en
nosotros, es momento de venir delante del Señor y decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, te entrego esta situación de mi vida, te entrego esta situación. Hoy, hermanos, por favor, hoy, al hacerle esta oración, no le pidas que el Señor cambie a tu esposo, no le pidas que el Señor cambie a tu esposa, no le pidas que el Señor cambie a tus hijos, no le pidas que el Señor cambie a tu jefe, no le pidas que el Señor cambie a tu pastor o cambie al hermano que te está haciendo problemas. Hoy pídele al Señor que te cambie a ti. Hoy yo le voy a pedir al Señor que me cambie a mí. Hoy yo le voy a pedir al Señor que haga lo que tenga que hacer en mi vida. Hoy le voy a pedir al Señor que haga morir en mí aquello que me afecta, aquello que le desagrada, y que haga nacer en mí una nueva persona. Yo te invito a que te pongas en pie, por favor, en esta tarde y oremos al Señor. Jesucristo, nuestro Señor, tú eres experto en transformar vidas. Tú eres experto en transformar historias. Transformaste la historia de una mujer ramera y la convertiste en parte del linaje de tu Hijo Jesucristo. Transformaste la historia de este tramposo que se la pasaba huyendo en un hombre de fe, en un soldado tuyo. Transformaste la historia de este paralítico que tenía 38 años sentado en una silla sin poder moverse, y lo convertiste en un hombre que no solamente caminaba, sino que testificaba acerca de ti. Señor, cambiaste la historia del pueblo de Israel de ser un pueblo miedoso y quejoso a ser un pueblo conquistador, Señor. Y tú sigues cambiando las historias, Señor, de muchas personas alrededor del mundo. No importa la reputación que tengan, no importa el problema que estén confrontando, Señor, tú eres experto en cambiar lo que yo no puedo cambiar, Señor. Hoy reconozco, como decía David, yo reconozco mi rebelión. No te puedo ocultar mi problema, porque tú conoces mi historia, Señor. Y yo he intentado cambiarlo, Señor, pero no puedo, Padre. Ayúdame, Señor. Te entrego mi vida, Padre. Te entrego mi corazón. Te entrego esta situación, Señor, de mi vida. Padre, obra, Señor. No hay nada, Señor, imposible para ti. No hay nada, Señor, imposible para ti, Padre. Trabaja, Señor, en aquellas áreas de mi vida. Trabaja, Señor. Trabaje, Señor. Trabaje, Señor. Yo le permito que usted trabaje en mi vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque yo sé que el día de mañana yo podré testificar que antes era así, y que cuando Cristo vino a mi vida me transformó en una persona completamente distinta. Señor, transfórmanos de gloria en gloria. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.